Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. 3 minutos pasaron de las 21 horas. Es un gusto reencontrarnos con ustedes en esta segunda edición del ciclo 2018 de 3356. Segunda edición del Denise. segundo ciclo. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va, Denise? Bien, bien, buenas noches a todos. Y bueno, hoy hablamos de un tema que vivimos en las calles todos los días, que es seguridad pública. Primero, presentamos este programa de hoy y nos metemos directamente en el tema. La seguridad es un tema más que importante para los uruguayos. Según la última encuesta del Barómetro de las Américas de 2017, entre cada 10 uruguayos, 4 consideran el problema muy importante. O sea que es un asunto que tanto está hay que hablar de permanentemente, ¿no?, en la agenda, pero también está permanentemente en la discusión seguramente de ustedes allí del otro lado, en sus casas. Vamos a ver un informe. Ponemos el asunto en perspectiva y ya después nos metemos con nuestros primeros invitados. Según las cifras divulgadas por el Ministerio del Interior, en los últimos 30 años los delitos han aumentado en forma sostenida. Uno de los datos más utilizados para medir la violencia en un país es la tasa de homicidios. En Uruguay, luego de un breve descenso en el año 2016, volvieron a aumentar en 2017. Uruguay tiene una tasa de 8,1 homicidios cada 100.000 habitantes, un poco por encima de la media mundial que es de 6,4, pero muy inferior a la media en Latinoamérica, la región con tasas de homicidios más alta del mundo, con 18,6, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque esta región tiene tan solo un 8% de la población global, en ella ocurren más del 30% de los homicidios. Los países con menores rentas y peor situación económica son los que registran mayores índices de homicidios y violencia en general. Por lo contrario, el uso excesivo de fuerzas militarizadas para tareas de seguridad interna han contribuido al incremento de los niveles de violencia en general. Países como Brasil, México y Venezuela, que han optado por la militarización y las políticas de uso de la fuerza como parte de sus estrategias de seguridad, presentan las tasas más altas de homicidios. Otros delitos como las rapiñas también han tenido un incremento sostenido en las últimas décadas, cifras que mejoran levemente en la medición de 2016 y 2017. Los datos demuestran que en los últimos 30 años, de 1986-2016, el promedio anual de aumento de las rapiñas es de 11,6%, en tanto en los últimos 5 años el promedio anual al alza ha sido de 4,8%. Los hurtos también han aumentado en forma sostenida, aunque todas estas cifras deben ser desagregadas por zonas geográficas, ya que las diferencias dentro del país o de la propia ciudad de Montevideo son significativas. En las últimas 3 décadas se ha dedicado gran parte de los esfuerzos gubernamentales a legislar sobre este tema. En la década de 1990, el Banco Interamericano de Desarrollo propone el concepto de seguridad ciudadana, que en Uruguay se inicia en 1995 con la aprobación de la Ley 16.707, denominada Ley de Seguridad Ciudadana. Introduce modificaciones al Código de Proceso Penal, que constituye un giro francamente represivo en la legislación penal del país. En el año 2000 se aprueba la Ley de Urgencia, que introduce nuevas modificaciones al Código Penal, aumentando las penas mínimas de algunos delitos y volviendo inexcarcelables otros. En el año 2005 se promulga la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que en sentido contrario a la legislación anterior establece un régimen de libertad provisional y anticipada. En el año 2017 se volvieron a endurecer penas, en este caso para delitos relacionados al narcotráfico y posteriormente para el delito de femicidio. Ese mismo año entró en vigor el nuevo Código del Proceso Penal, que se está implementando actualmente. Según el informe Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, Diagnóstico y Propuestas para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, el delito y la violencia le cuestan a Uruguay $1.165 millones al año, el 3% del PBI. Ahí teníamos un montón de cifras, un montón de datos que recopilamos y los pusimos en este informe. Vamos a hacer un esfuerzo por intentar entender
algunos de los fenómenos que generan los problemas de la violencia y de la delincuencia y cuáles han sido, de alguna manera, los mecanismos, las herramientas, los instrumentos para intentar combatirlo. Claro, lo que está por detrás de los números. Exacto. También, ¿no? Bueno, en la noche de hoy nos acompaña Andrea Cardoso, que es nuestra intérprete de lengua de señas que nos acompaña, y también ahora ya venimos para entrar en todos estos detalles que hablaba Gabriel. Vamos a recibir al sociólogo Luis Eduardo Moraz en un ratito. @3356TNU es nuestro Twitter. Allí se pueden comunicar, dejarnos los mensajes que quieran, interactuar con nosotros. Intentaremos que sea de ida y vuelta permanentemente. Sí, 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 lo más rápidamente posible. Hacemos una pausa y ya venimos. Ya venimos. .356. Hablaremos de seguridad. Estamos en vivo, son las 9 de la noche y 12 minutos y es un gusto recibir a nuestro primer invitado, Denise. Exactamente, estamos con el sociólogo Luis Eduardo Moraz. Luis, me gustaría, primero hablábamos, ¿no?, con Gabriel, de hablar un poco de lo que está por detrás de los números. Los números son fríos, muestran una fotografía inmediata, pero esa es una larga historia, la historia de combate a la seguridad, a la delincuencia. La primera pregunta sería, ¿qué mitos tenemos? Porque en el día a día con cualquier persona, con la vecina, hablamos de la mano dura, las penas blandas, que la delincuencia está mucho más grande, la sensación de miedo, ahora mismo hablábamos con nuestros compañeros, es más grande. ¿Qué es mito y qué es realidad concreta? Vos que sos un estudioso del tema hace décadas, en esa situación que vivimos ahora. Gracias por la invitación. Bueno, el tema es sumamente amplio. Yo creo que como sociedad no estamos procesando correctamente el problema al cual estamos enfrentando. Hay una visión muy reduccionista, inmediatista por parte de la sociedad uruguaya que exige permanentemente medidas urgentes que siempre pasan por el mismo carril. Muy bien el informe que presentaban recién, decía la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el año 1995, creó nuevas figuras delictivas, amplió las penas para delitos ya existentes, bueno, no resolvió, sí solamente, lo cual no quiere decir de ninguna manera de que no haya que legislar adecuadamente a los tiempos, de que haya que tener una fuerza policial adaptada a los tiempos, capacitada para dar respuesta correcta al problema. Pero lo cierto es que si nos quedamos solamente con la respuesta represiva, pensando que leyes más duras, más funcionarios policiales y más gente presa va a resolver el problema, llegamos a un nivel en el cual no se encuentran realmente las soluciones y por el contrario se están generando una serie de daños colaterales como pudimos apreciar en esta última semana. Yo creo que el problema pasa, la sociedad uruguaya, por un elemento civilizatorio. Estamos viviendo una época de profundas transformaciones civilizatorias, una época asignada por el individualismo, el consumismo, el inmediatismo, un modelo de consumo que nos infantiliza a los adultos, que nos exige permanentemente cumplir, entre comillas, nuestros caprichos. El último iPhone, el último no sé qué. Exactamente, y nos sentimos cada vez más insatisfechos. Yo creo que eso impregna a la sociedad uruguaya y se traduce en las tasas de mortalidad. Pues yo no incluiría solamente la tasa de homicidio. La sociedad uruguaya tiene una tasa elevadísima de muertes violentas, por autoeliminación. Tenemos una dimensión de accidentalidad en el tránsito también muy importante y que yo creo que todos esos tres elementos de muerte violenta son factores que están justamente expresando ese malestar que está presente en la sociedad uruguaya en todos los sectores. Se manifiesta distinto, una cosa es un femicidio y aquel hombre que dice que su expareja sigue siendo patrimonio de él y no soporta la frustración de no poder imponer sus condiciones y termina matando porque no le importa morir. Claro. ¿Sí? Otra cosa es Cristian Pastorino, el Kiki,
que tampoco le importa medir. La sociedad uruguaya empezó a debatir. Si hubieran sido 45 años, no hubiera hecho eso el Kiki. Cuando en realidad se aplicó a sí mismo la pena de muerte. Exacto. Cuando tú perdés la valorización de tu propia vida, la vida del otro no vale nada. Entonces, Luis, sí. Hablaba de mitos, Denise, y me parece que es interesante colocar algunos o lo que suele ser manejado como una verdad absoluta, que de repente no lo es tanto. La sociedad hoy es más violenta. Hoy procesamos más nuestros conflictos, todos, en cualquier ámbito, más violentamente. Muchos dicen, esto es 100% así, o en realidad los mecanismos por los cuales se reproducen los episodios de violencia, tanto individuales como colectivos, tienen mayor capacidad de reproducirse y entonces consolidarse en el resto de la sociedad. ¿Somos más violentos o en realidad lo que pasa es que nos enteramos más de que somos más violentos? Tan presente, sin duda está presente ese elemento. Somos más sensibles a la violencia. Mi abuela no vivió la época de la violencia de género. Claro. ¿Sí? Mi infancia no fue una infancia asignada por el maltrato infantil. Esos términos no existían. Estaban dentro, la zapatilla, la chancleta, eran elementos educativos que se incorporaban y no. O sea, es cierto, la sociedad, y está muy bien, me parece que está muy bien, que tiene un mayor componente de sensibilidad frente a las situaciones de violencia. Pero creo también que, en cierta medida, estamos más proclives, justamente por la baja tolerancia a la frustración, por el deseo de que nuestros caprichos, nuestros deseos se cumplan en forma inmediata, a traspasar esa frontera que antes, creo yo, estaba un poco más clara, de respeto hacia la vida del otro. El caso de Kiki Pastorino y el caso del femicidio en Salto yo creo que son muy significativos. En ninguno de los dos casos los autores de esos hechos, de esas tragedias, tuvieron en cuenta las consecuencias que iban a tener. Es más, la legislación que estableció el delito de femicidio y que agravó las penas, no fue considerada, no fue tomada en cuenta por esa persona. En el caso del femicidio de Salto, se cumple... Sí, en general quien va a cometer un delito, digamos, lo comete, y la lógica que aplica es que en realidad no lo van a agarrar eventualmente, y por lo tanto no va a ser sometido a ningún proceso que lo haga ser procesado por la figura delictiva nueva esa que se creó, ¿no? En muchos casos sí, yo creo que en este caso ingresa a un domicilio que en cierta medida cumple el ideal de todo uruguayo: estar en el dormitorio durmiendo y tener dos policías cuidándole en el living. Dos policías cuidándole en el living. ¿Sí? Es un ejemplo paradigmático que el policía por ciudadano no soluciona nada. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de que en realidad la fuerza policial, lo cual no estoy diciendo que no sea necesario contar con una fuerza policial capacitada, con instrumentos para actuar correctamente en las situaciones que se presentan, pero digo, ahí no hubo caso con por más que se pusiera policía, por más que se agravaran las penas, en el caso del Kiki, no. Yo creo también que es importante como sociedad, si queremos encontrar respuestas efectivas al problema, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con determinados tipos delictivos, como por ejemplo el caso de muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes que han incurrido en la vía delictiva, ¿no? Hay una serie de mitos acerca de las características. Se dice, el problema empieza en la droga y termina en la rapiña. El problema empieza en la droga y termina en el homicidio. No. Antes de la droga hay una historia. Cuando la persona acude al consumo problemático de droga y lo tiene que financiar, ese consumo problemático de droga, por una serie hay una serie de dificultades previas que hicieron que convirtieron ese consumo problemático. El problema real está antes del consumo de droga. Y yo creo que como sociedad no estamos procesando esa complejidad. No le estamos dando todas las respuestas institucionales necesarias para dar respuestas a esa complejidad. Siempre, es lo que me dicen mis 30 años, más de 30 años a esta altura de experiencia, de trabajo con jóvenes infractores, siempre hay una historia, antes de la tragedia, antes de la catástrofe,
antes de ese hecho ruin, hay una historia, y si queremos realmente dar respuesta a esa historia, tenemos que atenderla. Es valiente el planteo que haces, porque sabés que mucha gente que nos está mirando, y yo también lo sé, cuando te escucha dice, ¿de qué me está hablando este hombre? Claro, quiere hablarme de la historia de un pobre niño que vaya a saber de dónde surgió, pero que termina de la manera más horrible matando cruelmente a una mujer por la espalda que estaba trabajando, aprovechar ¿no? eso que está diciendo. Que es, perdóname, pero es la cosa del inmediatismo, ¿no? Porque vos tenés una frase que dice que problemas de 40 años no se solucionan en 4 años. El inmediatismo del nuevo iPhone también se traslada a quiero una sociedad segura ya. Sin pagar los precios de fomentar una sociedad segura, como puede ser fomentar el trabajo temprano, la reincorporación de detenidos, o sea... Exacto. En las redes se está transmitiendo algo que me parece sumamente preocupante para la salud de las instituciones democráticas en Uruguay, para la convivencia. Y es esa idea de que aquellas personas que están en situación de mayor exclusión empiezan a perder la condición humana. ¿Sí? Claro. Son ratas que se reproducen como conejos. Pichis. Pichis, ratas que no aprovechan las oportunidades, se reproducen como conejos. Si cuando no quieren trabajar es porque no quieren trabajar. Escala zoológica inferior, ¿no? Porque como todos sabemos, a los caballos no hay que maltratarlos y a las ballenas hay que salvarlas. Bueno, pero estos son ratas que mejor que se maten entre ellos. Los ajustes de cuenta mejor, se están matando entre ellos. Al contrario, hay que facilitarles. Tiene que morir más gente en la cárcel, muertos entre ellos. Yo me parece que ahí hay un problema de la sociedad uruguaya que está generando un estado de la opinión pública que no es sano para la convivencia democrática. Nos pide respuestas inmediatas. Pero aparte, el uruguayo se desresponsabiliza. Claro. Es cierto, yo digo, yo no tengo nada que ver con ellos, son ellos, es un problema de ellos, yo no tengo nada que ver. Sin embargo, cuando tenemos un déficit en el régimen previsional, por ejemplo, todos asumimos que el problema del déficit de la caja militar es un problema de toda la sociedad uruguaya, de alguna manera hay que buscarle una. El problema de los cincuentones es un problema de toda la... Bueno, hay territorios en Uruguay que no han cambiado básicamente su condición en los últimos 50 años. Claro. No la han cambiado. Y es un problema de toda la sociedad uruguaya. ¿Sí? Y no... voy a darte un ejemplo, que yo lo utilizo siempre. Si vivís en Casa Valle, o en alguno de los barrios cercanos, y querés ir el lunes que viene a buscar un trabajo y hacer la cola en un lugar para presentar tu currículum y a una entrevista, y si el domingo llueve, como en esos lugares no hay vereda, llegás con barro hasta los tobillos a esa entrevista de trabajo. Yo me pregunto, entre alguien que vive allí y llega con el barro hasta los tobillos, y alguien que vive en un lugar donde tiene las cuestiones básicas que tiene que tener un ciudadano, veredas para caminar, ¿a quién elige el que tenga que dar el trabajo? Que ese ciudadano ya no dice que vive en determinado barrio de Montevideo. Además, tiene que mentir, porque si no, hay buenos vecinos de parte de la ciudad de Montevideo que se han quejado al MIDES porque el programa de primera experiencia laboral lleva a jóvenes de determinados barrios y piensan que lo están estudiando para robarlo. Entonces yo creo que a las desigualdades naturales que todas las sociedades tienen, la sociedad uruguaya le ha agregado hace ya unos cuantos años un segundo nivel problemático, que es la segmentación. Claro. O sea, no rinde de la misma manera. La misma escuela pública, la misma institución, no rinde de la misma manera en la costa que en determinados barrios. Eso es una segmentación de servicios, la pérdida de calidad que no se arregla en 12, 13 años, porque esto lo vaticinó Juan Pablo Terra hace ya más de 40 años. Pero ahora le agregamos la segregación, el aislamiento. Yo no quiero que esa gente venga a mi barrio. Exacto. ¿Sí? El deseo profundo de aislarlo, de segregarlo, de que no se integre. Entonces, muchas veces decimos, no trabajan porque no quieren, pero cuando llega el momento de una oferta laboral, le decimos a un vecino, un amigo, y las acreditaciones, la educación, todos los méritos que naturalmente tuvo la sociedad uruguaya como un vehículo para alcanzar mejores posiciones sociales, se nos vienen todos al piso. Yo creo que hay... Bueno, ¿y qué pasa con quienes salen de las cárceles?
Bueno. ¿Cuánta gente está dispuesta a darle un trabajo a alguien que tiene antecedentes penales, pero que ya cumplió, que salió de la cárcel? Por supuesto. ¿Cuántos? Por supuesto. Es que hay toda una prédica muy negativa alimentada por algunos operadores de la justicia acerca de una serie de instrumentos que prevé la propia Constitución de la República, que prevén los propios códigos, de que la persona se vaya insertando lentamente en la sociedad a través de la libertad anticipada, la libertad por trabajo, la libertad por estudio anticipada. Bueno, todos esos instrumentos, ¿cómo son para determinado sector de la población? Lo vemos, y en realidad lo que estamos haciendo es agravando. Yo le termino diciendo algo que muchos de los televidentes no saben. En el año 2015 hizo un censo de los 530 adolescentes que estaban privados de libertad en el CIRPA. 8 de cada 10 de los adolescentes que estaban privados de libertad en el CIRPA habían trabajado previamente. Fuera de la ley porque trabajaban en hornos de ladrillos, chacras, quintas, construcción, todas tareas que un niño de 12, 13, 14 años no debería hacer. La mitad de ellos había fracasado al momento de ingresar a secundaria. Se había inscrito una vez en secundaria, 2 veces, pasó a la UTU, también fracasó. El gurí terminaba diciendo, el estudio no es para mí o la cabeza no me da. En realidad no estamos desarrollando como sociedad todas las herramientas de manera tal de que esos adolescentes, esos jóvenes, no se pierdan. Porque la única manera de sacarle el arma a un narcotraficante es dándole un futuro. Yo quería, tenemos poco tiempo, pero no quería dejar de hacerte una pregunta que es casi una provocación, pero es una frase tuya que dijiste que faltan liderazgos políticos que conduzcan la opinión pública y no al revés. ¿Combatir la seguridad en serio es impopular? Bueno, estamos en una época preelectoral y realmente hay muchas cosas que se tildan de ingenuas. Yo creo que realmente el sistema político, todo el sistema político tiene una cuota importante de responsabilidad. Si no fuera así, el Uruguay no hubiera sido lo que fue. Si José Valle Ordóñez hubiera hecho una encuesta de opinión pública preguntando si la población estaba de acuerdo con derogar la pena de muerte, todavía estamos con pena de muerte. Estamos con carreras de toros, corridas de toros. ¿Sí? El Uruguay se hizo grande con una clase política, con un sistema político, con grandes liderazgos que supieron conducir a la opinión pública. No que fueron que eran ellos los que introducían los mecanismos para cambiar. La opinión pública. Yo creo que eso es importante y es uno de los problemas. Si no se logran grandes acuerdos a futuro, siempre vamos a estar planteando en los mismos términos un problema que tiende a agravarse, porque yo creo que la sociedad uruguaya llegó a un límite de la cantidad de personas que puede tener privadas de la libertad. Por una sencilla razón, no tenemos personal capacitado, no tenemos profesionales que puedan hacer un trabajo educativo dentro de las cárceles en la misma proporción de cómo crece la población carcelaria. No tenemos policías. Yo creo que los últimos episodios muestran claramente la imposibilidad. Pues todo el mundo pide policía, el sistema político dice vamos a poner más policía, pero después el trabajo policial es un trabajo de alta inteligencia, usted tiene que tomar la decisión de vida o muerte de una persona en fracción de segundo. Usted tiene que evaluar una cantidad, tiene que tener una gran estabilidad emocional, una gran capacidad psicológica. No es para cualquiera el trabajo de policía. Si como sociedad estamos pensando que le damos un uniforme, una placa y un revólver y estamos más seguros, vamos a estar cada vez peor. Luis, gracias por habernos acompañado. Hay muchísimos mensajes que saludan tu presencia y además destacan algunas de las cosas que venías diciendo. Así que gracias por esto. Gracias a ustedes la invitación. Bueno, ya volvemos, hacemos una pausa. Vamos a recibir a William Rosa y Charles Carrera, abogado y senador del Frente Amplio. Bueno, seguimos con 3356, ya hablamos un poquito de las causas un poco más macro de la violencia y cómo nosotros como sociedad entendemos y reaccionamos a eso, también nuestros mitos, ¿no? Y un poco las percepciones que recibimos de los demás. Y seguimos para la segunda mesa, Gabriel. Sí, el doctor William Rosa, que es fiscal, gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Por favor. El doctor Charles Carrera es abogado, senador de la República, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación. Y solo para que sepan que leemos los mensajes que nos envían por Twitter, María Cristina dice, me gusta el enfoque del sociólogo
sobre el tema, muy realista. Así que bueno, gracias en nombre de ella a todos los que nos están escribiendo. Bueno, recién escuchaban ustedes a Moraz. Hay un dato que él decía al arranque que es muy claro, ¿no? Digamos, la inflación penal desde la salida de la dictadura hasta este tiempo ha sido ostensible en el Uruguay. Conforme esa inflación penal se sucedía, también ocurría lo mismo en materia de delincuencia y de aumento del delito. Es decir, parece ser que las herramientas estrictamente penales no han sido una solución a este problema, ¿no? Sí, en realidad para atender esta problemática hay que trabajar en lo que tiene que ver con políticas integrales. Y las políticas integrales van por el lado de trabajar mejor en lo que es la prevención y también trabajar en lo que tiene que ver con bueno, más políticas culturales, buscar el cambio cultural. El grave problema de la sociedad uruguaya, tenía razón el sociólogo, es el tema de la violencia social que tenemos. Esa violencia que marca el número de homicidios, que casi las muertes en accidentes de tránsito y los suicidios. Es decir, hay una problemática de violencia y nosotros nos vamos al carozo. Es decir, cuando discutimos este tema, no lo discutimos y bueno, se discute solamente con políticas facilistas, por decirlo de alguna manera, como es lo que estamos viendo en estos días. ¿Cómo resolvemos esta problemática? En vez de atender la problemática o discutirlo, tenemos qué sé yo, el senador Larrañaga que propone la militarización de la seguridad interna, por ejemplo, en algunos casos llegan a proponer lo que es una legítima defensa presunta porque dice que la policía no puede desarrollar su accionar. Es decir, cosas que nosotros no podemos compartir, digo. Entonces, digo, parece que es mucho más complejo y tiene razón, digo, que la construcción del debate político debe ser desde el sistema político para atender esta problemática. Doctor Rosa, decíamos, ha habido muchos mecanismos, muchos instrumentos, se han creado nuevos delitos, se han aumentado penas. Hoy nos manejamos con un nuevo Código del Procedimiento Penal. ¿Alcanza con esto? Usted es un operador de la justicia, claro, está todo el tiempo en contacto con esta situación. Sí, sí. En lo que a mi función respecta, yo creo particularmente que la persecución penal es la última de las etapas en materia de seguridad. De las agencias de seguridad, la Fiscalía, como encargado de la persecución penal, sería el último eslabón o el último escollo de la sociedad cuando hay una situación de carácter delictivo. Atender solo a este último escudo que tiene la sociedad, que es lo que se hace cuando se legisla en materia penal, resulta poner, por decirlo de alguna forma, la carreta delante de los bueyes. O sea, creer que creando legislación penal se va a solucionar los temas de seguridad es partir de una base que entendemos errónea, que entiendo que es así por una cuestión de la criminología, desde dónde se ve la criminología. Creo que las legislaciones en ese punto se alimentan más de la criminología mediática que es de la criminología académica, que ahí se enraba estamos en un problema. Se enraba con lo que decía el sociólogo, que la opinión pública es la que conduce a los legisladores y no la legislación que interpreta lo que sucede en la sociedad y se legisla en base a eso. Entonces, aumentar las penas, se cree que aumentando las penas se va a reducir el delito y en realidad lo que se hace es dejar contento a un grupo social que exige ese acrecentamiento de penas, pero no se, a la vista está que no se soluciona la cuestión, y es porque lo que creo que compartimos acá es que lo que hay que atacar es en las etapas anteriores a que se produce el delito, una cuestión de prevención, y son cuestiones culturales, de educación, que legislar un delito es el último escollo y
tiene que hacer con cuidado. Claro. Yo quería entrar en la cuestión cultural, justamente, ¿no? Porque el fiscal de corte, Jorge Díaz, cuando se inauguró el nuevo código el 1 de noviembre, él dijo una cosa que quería traer a la mesa, que es que Uruguay estaba pasando del siglo XIX al XXI, ¿no? En términos del proceso penal. Eso también conlleva una cultura, hay que pasar de la cultura del siglo XIX a la cultura del siglo XXI. Van 4 meses de aplicación del nuevo código. ¿Ustedes cómo ven, o sea, qué ya está funcionando, qué ajustes van notando que son necesarios? Bueno, el exceso de trabajo de los fiscales también queríamos traer a esa mesa. ¿Cómo están conversando para ajustar estas fichas que ya se ven que necesitan de ajuste? No, la verdad que se trabajó muchísimo para este cambio cultural que es importantísimo, es cambiar 180 grados, claro. Es decir, pasar de quien dirigía el proceso, que era el juez, hacía todo, investigaba y dictaba justicia, a que quien debe investigar es el fiscal y el juez se debe abocar a dictar justicia, que es también cumplir con nuestra Constitución, porque la Constitución de la República, el artículo 22, dice que el proceso penal se debe iniciar con acusación de parte o acusación fiscal, es decir, la Constitución parte de la base de un proceso acusatorio. Se comenzó a trabajar desde el año 2013, es la primera vez en la historia institucional del Uruguay que hay protocolos de trabajo de cómo investigar los delitos contra la propiedad, contra la vida, los delitos económicos. Se trabajó muchísimo entre policías y fiscales, y estos dolores que existieron en estos primeros 4 meses, era razonable porque es un cambio muy brusco, es decir, pasar del fiscal... Es que es un paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma total. Es decir, comentábamos ahora, se pasa del fiscal que antes recibía el expediente y da una vista a un fiscal ahora que tiene que investigar y realmente es muy importante. Y también es un sistema mucho más transparente, porque antes existía lo que se llamaba el presumario penal y ustedes como periodistas no podían tener conocimiento. Claro, exacto. Claro. Sí. Y también partíamos de la base de que antes existía un principio que se llamaba el principio de la oficialidad, es decir, que todo se perseguía, lo cual no es cierto, porque ningún Estado tiene la capacidad de perseguir todos los delitos. Es decir, lo que se llegaba a conocimiento de la justicia, el fiscal me puede corregir, pero se llegaba a judicializar un 20%. Hoy es un sistema mucho más transparente que se va a regir por el principio de la oportunidad, es decir, que se va a perseguir aquello que nos duele como sociedad, que es lo que se busca. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay diferentes cuestiones aquí. Por un lado es lo que es correspondiente. El paso de un sistema inquisitivo a un acusatorio es algo querido y correspondiente y es lo que tenía que suceder. Casi no hay debate allí, ¿no? Claro. Después, el tema, ese es una cuestión por un lado que está bien, que está perfecto, y por el otro lado es la cuestión de cómo se implementa este cambio. En este enfoque, tal vez lo que hay que derribar, si el mito ya no está derribado, es que un código de proceso penal lo que no garantiza es seguridad. Lo que hace es poner en orden una cuestión que estaba mal. Claro. ¿Ah? Y lo que pone en el primer enfoque a una persona, a un actor procesal como es el fiscal, que es el que se tiene que encargar de la persecución penal. Después, en la implementación, es cierto que nosotros hemos tenido dificultades, algunas que tal vez se podrían haber previsto, otras que solo se pueden ver cuando se entra en funcionamiento. Y para la implementación, para que ese sistema funcione de manera deseada, tal vez hay que hacer algunas correcciones, algunas que son internas dentro de la institución misma para que los fiscales trabajen de forma más adecuada, y otras tal vez de legislación, pero en cuanto a ver el sistema funcionando y ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Pero son diferentes puntos, diferentes cuestiones. Una cosa es la cuestión de lo que es el Código de Proceso Penal, que es absolutamente correspondiente, y otra es de la implementación, que necesita mejorar en algunos puntos para que la tarea que nosotros desarrollamos sea la más adecuada y sea más efectiva, porque acá estamos hablando de efectividad de la respuesta que nosotros como fiscales tenemos que dar primero a una víctima que sufre un delito, y después para que a la persona que se juzga sea dentro de garantías correspondientes. Claro. Ha estado arriba de la mesa en estos 4 meses, capaz que no los 4 meses, pero digamos, una vez que se empezó a consolidar el proceso y empezó a andar,
hay un debate que es incipiente y está allí, sobrevuela el asunto y dice, bueno, ha habido como una emergencia del delito en estos últimos tiempos, justo se da en el momento que se implementa el nuevo Código del Procedimiento Penal, entonces ahí tenemos un problema. Como poniéndole una cuestión de causa-efecto, ¿no? ¿Creen que eventualmente ustedes hay elementos para señalar con cierto nivel de eficacia que la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal haya tenido alguna influencia en algunos hechos violentos de los últimos 2, 3, 4 meses? No, yo la verdad creo que no. Creo sí que, como decía el doctor, hay que hacer algunos ajustes. Hay que, por ejemplo, para la policía no se modificó lo que es la etapa preprocesal, por decirlo de una manera, lo que es la función administrativa. Es decir, allí rige la ley de procedimiento policial, que es una ley que está vigente, que marca cómo debe ser el accionar policial. Después, quizás que haya que hacer algún pequeño ajuste en lo que tiene que ver en la parte procesal, lo que puede seguir haciendo la policía con conocimiento de la Fiscalía. Pero yo realmente creo que los dolores que existieron o la mediatización o este debate que se ha dado no le hizo bien a esta gran reforma fue una reforma votada por unanimidad de todo el sistema político. No es una reforma del Frente Amplio, esta es una reforma de todo el sistema político. Creo realmente que no le hace bien y fue una reforma buscada, porque el Uruguay tuvo la triste historia de que en otras épocas, en la década del 90, se votaron cambios procesales. Por ejemplo, se votó pasar de un proceso inquisitivo a un acusatorio y luego se dejó en suspenso porque no estaban los recursos o no estaba la voluntad política para llevarla adelante. Bueno, ahora con el sistema todo lo lleva adelante. Realmente creo que es muy temprano decir, se deben hacer algunos ajustes, pequeños ajustes, pero no podemos decir que por un nuevo Código de Proceso Penal aumentó el delito. Claro. Quizás que lo que haya ahora es un sistema más transparente que se puede ver lo que realmente pasa y bueno, creo que sería por ahí, pero es muy temprano para hacer una afirmación de ese tipo. Sin duda. Creo que lo que decía ahí es más exposición de lo que es la persecución criminal, lo que es la cuestión criminal, hay más exposición en este sentido, y lo cual está bien, más transparencia, más visibilización, pero no, por lo menos desde mi humilde punto de vista, yo no tengo elementos para pensar que por un cambio, una reforma en la manera en cómo se persiguen los delitos, haya un aumento o descenso tan siquiera de los delitos. Claro. Los códigos procesales no logran eso, no logran ni aumentar ni disminuir el delito. Lo único que hace este Código de Proceso Penal es poner la cuestión en donde tenía que estar y poner orden en la manera como se persiguen los delitos en este país, nada más. Ahora, ese nuevo código pone a la víctima en el centro, ¿no? Que era un actor que estaba bastante postergado. Un objeto del proceso y no un sujeto. Exactamente. Eso también genera expectativas, ¿no? Nosotros estuvimos con ese debate el año pasado y trajimos a Graciela Barrera, que trabajaba en eso. ¿Cómo ustedes también están lidiando con los tiempos de empezar a dar respuestas, ¿no? Porque hay toda una expectativa de la Asociación de Víctimas y todo eso de que se empiece a ver cambios en la conducción del proceso. Nosotros, desde la Fiscalía, este actor nuevo que se presenta, que exige, que por lo menos desde mi punto de vista, yo lo veo con total satisfacción, porque es la tarea del fiscal, de los fiscales, está enfocada a ver cómo se logra una eficacia en una persecución penal que puede terminar en una condena, en una pena que puede ser de prisión o que puede ser de por otra vía alternativa, que también eso hay que celebrar lo que tiene el nuevo código, porque creer que la prisonización es la única respuesta que puede dar el sistema penal ante la comisión de un delito es una equivocación. Bueno, decía Luis Eduardo, hoy esto está instalado. No aguanta más. Pero hoy esto está instalado. Somos el país, uno de los países con mayor índice de prisonización, con niveles y en cuanto a si eso tiene una respuesta efectiva en cuanto al descenso del delito, nada, no es así. Entonces, está bien que la víctima se presente como un actor y que coadyuve con la Fiscalía y que exija una respuesta ante su caso. Yo particularmente lo celebro y lo veo bien, y
me parece que eso también transparenta lo que es la actividad del fiscal, porque el fiscal puede demostrarle a una persona lo que se está haciendo, cómo se está investigando, y eso yo lo veo de una forma muy favorable. Sí, la verdad que las víctimas, que eran las grandes olvidadas, digo, porque eran un objeto de prueba, realmente hoy yo acompañé mucho un proceso de lo que fue desde la fundación de Afavide hasta y realmente uno siente y ve que hay una evolución, y realmente ellos son los que, digo, por lo menos, es decir, pueden ser parte, pueden conocer la verdad, es decir, pueden acompañar, digo, realmente eso es importante, y ellos lo ven con muy buenos ojos. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con Graciela Barrera, ella te dice con dolor, es decir, si lo que me pasó a mí hubiera sido hoy, yo hubiera tenido otras respuestas que en aquel momento no las obtuve. Realmente esto también nos falta un trecho importante. Hay que construir una política pública para atender, que haya una política integral para atender a las víctimas y a los testigos del delito. Nosotros en su momento, cuando estaba en el Ministerio, trabajamos en la construcción de, hoy hay un decreto, pero en estos días la bancada del Frente Amplio presentó un anteproyecto de ley donde lo que se busca es que haya la construcción de una política pública, una política integral, donde realmente se dé respuesta a las víctimas del delito desde la institucionalidad. Nos falta un trecho en ese sentido, pero se está en la construcción de esa política. Hablábamos, el doctor Rosa daba la perspectiva desde la Fiscalía, si se quiere. No tenemos acá la perspectiva de la policía, pues bueno, no están. Intentamos que vinieran, pero bueno, por algunos inconvenientes no lo pudimos lograr. Pero ¿cómo el cuerpo policial, no sé si ustedes tienen alguna mínima percepción, o al menos tienen contacto permanente, eso sí seguro, están viviendo este proceso en el cual también cambia su rol, en el cual también empiezan a ser protagonistas, pero también sienten que, bueno, probablemente no tengan hoy todas las herramientas y todos los elementos que hay que tener. No es así, hay que hacer una distinción. Yo creo que las autoridades policiales tienen muy claro que, es decir, que se ha escuchado en estos tiempos algunos integrantes de los gremios que te dicen que están de las manos atadas. Eso no es cierto. Por eso te decía, yo estuve conversando con algunas autoridades, y ellos tienen muy claro que la ley de procedimiento policial no se modificó, es decir, sigue plenamente vigente. Y ellos... o sea, con este código, con el anterior... Es lo mismo. Esto acá, el que sufre más el cambio, por decirlo de una manera, es la Fiscalía. Donde sí, ellos se les recae muchísimo más trabajo, pero es decir, el policía que antes se tenía que comunicar con el juez, ahora se tiene que comunicar con la Fiscalía. Quizás que haya que hacer alguna pequeña modificación de algún artículo, porque la lógica de que cuando cae el proceso, como cae mucho la lógica de lo que es la flagrancia, es decir, cuando el delito se comete. Pero, es decir, la policía no está de manos atadas. Es decir, si la policía, yo he conversado con un oficial, por ejemplo, si recibe la denuncia de un delito de hurto, es decir, la policía tiene que ir a atender esa denuncia, tiene que ir al domicilio, tiene que dar cuenta al fiscal, tiene que desarrollar una serie de actividades, es decir, tiene que hacer relevamiento de prueba, tiene que salir a preguntarle a algún vecino si vio algo, si hay una cámara, después le tiene que informar al fiscal, es decir, tiene que ayudarlo a armar el caso. Si hay alguna duda en ese sentido, que desde el mando, por decirlo de alguna manera, con la lógica policial, no existe, pero bueno, si hay que hacer alguna pequeña modificación, nosotros el 3 de abril vamos a recibir las autoridades, tanto el Ministerio del Interior como la Suprema Corte de Justicia, como la Fiscalía, y a partir de allí vamos a analizar la implementación. Y bueno, si hay que hacer alguna pequeña modificación, nos abocaríamos en ese sentido. ¿Usted en el trabajo con la policía ha recibido esa percepción? Sí, sin duda ahí nosotros, al menos lo que vemos desde el trabajo de la Fiscalía, que hay muchas cosas que la policía antes realizaba sin orden del juez, hoy tal vez no lo realiza porque hay esta idea de como que antes la palabra del juez estaba más santificada, podríamos decir, que la palabra del fiscal, o se requiere de la policía una orden de la Fiscalía, pero hay cosas que son propias de la policía, que son inmediatas, que son actuaciones sin orden del fiscal, que las deberían seguir haciendo. Tal vez eso es lo que falta pulirse, pero creo que
en el debate interinstitucional se puede lograr que la policía haga esas cosas que antes hacía, que son inmediatamente a la comisión del delito o que rodean a la comisión del delito, que son útiles y no necesitan de una orden del fiscal, y que son insumos que a la hora del fiscal ver el caso para arrancar en la etapa de persecución, de investigación de un delito, ya los tiene. No tiene que ordenar a la policía que haga algo que es evidente, como observar si hay una cámara, tomarle la declaración a un testigo del evento, claro, que son cosas que ya las puede hacer la policía ni bien enterado de la ocurrencia de un hecho con apariencia delictiva, ¿no? Y por hablar en diálogo interinstitucional, ¿no? O sea, todo lo que vino a flote en estos últimos meses, ha habido resistencias desde varios lugares de la institucionalidad, eso se puede ser notado, y ahí hago un enganche con la pregunta anterior de Romano. ¿Puede ser visto como una falla en el sistema? O sea, ustedes notan que todas estas, o sea, ha habido resistencia dentro de la fiscalía, ha habido resistencia dentro de la policía. ¿Ustedes notan que eso, o sea, que hay que rápidamente dirimir estos ruidos? Son ruidos mediáticos que digo, en realidad yo creo que es un mediáticos cambio, reales. Sí, pero es un cambio de paradigma muy grande, como decíamos. Yo creo que estos ruidos, digo, son lamentables. Toda esta discusión mediática que existió es muy triste, por decirlo de una manera. Pero bueno, yo creo en poco tiempo, y si uno analiza el día de hoy, realmente creo que la situación está muchísimo mejor, es decir, se están encaminando, es decir, yo creo que se va a salir adelante con los pequeños ajustes que haya que realizar. Pero realmente yo creo que se está trabajando, digo, se tienen que ir haciendo las adecuaciones necesarias, pero es un cambio, es decir, yo en el 2013, cuando nos pusimos a trabajar, y yo era director general del Ministerio del Interior, al día de hoy yo creo que hubo un trecho importante y sabíamos que al implementar el código iban a haber estos pequeños problemas, porque por más como decía el doctor, que la policía antes se dirigía al juez, y el juez era ese actor que se comunicaba por teléfono y le daba instrucciones, bueno, hoy digo, bueno, tiene que entrar en confianza entre la policía y los fiscales. Son cosas que van a pasar y es normal que pase. Pero yo creo que se va a salir adelante, veo con buenos ojos, soy realmente un hincha de este sistema. Se ha hecho muchísima capacitación. Hoy consultaba, se hicieron más de 252 cursos de capacitación a nivel nacional entre policías y fiscales, digo, y hay un grupo que está haciendo una capacitación permanente, es decir, se consulta diariamente, hay consultas diarias en lo que tiene que ver con la implementación del Código de Proceso Penal, digo, y hay mucho trabajo, hay mucha comunión en el desarrollo de esta política pública que es importantísima, que cuando uno mire hacia atrás, uno va a ver que va a estar muchísimo mejor en sentido. Doctor Rosso. Sí, para terminar. En cuanto a lo que a mí respecta de la Fiscalía, yo creo que la resistencia ya hoy en día, después de que no tiene lugar, y bueno, podrá estar, pero no tiene lugar. Lo que sí podemos hacer los fiscales es propugnar para que la implementación de este sistema acusatorio logre cambios o una adecuación para que nosotros podamos trabajar de la forma deseada en interrelación con otras instituciones que son fundamentales, como la policía, que todo eso mejore. Ahora que se vio cómo funciona este sistema, que todo eso mejore, que se mejoren las fallas para poder hacerlo de la manera mejor únicamente. A ambos agradecerles por haber venido a compartir este programa con nosotros. Muchas gracias. ¿Nos reencontramos el viernes que viene? Nos reencontramos el viernes que viene para hablar de mortalidad infantil. Nos vemos. Buenas noches. No more having to care. More responsibility. We're waiting to die.